Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que honestamente creo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, y es que a quien no le gusta un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más icónicas de la televisión turca. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que no estén muy familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y guapa, conocida por sus papeles en series como Erkenci Kuş, que por cierto, es donde coincidió con Can Yaman, Doğu Kaderindir, y más recientemente Ampara. Y Can Yaman, bueno, Can Yaman es, digamos, el hombre que robó el corazón de muchas personas con su papel de galán en Erkenci Kuş, y que sigue siendo un ícono de la televisión turca e internacionalmente reconocido. Su carisma, su físico y su talento para la actuación lo han convertido en un nombre que resuena en la industria del entretenimiento, y sus proyectos siempre generan una gran expectativa. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos hoy? Bueno, porque vamos a sumergirnos en una situación que involucra una pregunta, bastante directa, sobre Can Yaman y específicamente sobre sus músculos. Sí, lo oyeron bien. ¿Y cómo reaccionó Demet Özdemir? ¿Se mantuvo neutral? ¿Evadió la pregunta? ¿O hubo una explosión, como dice el título? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Así que si les interesa el chisme, la farándula, el mundo de las series turcas, y saber qué pasó entre estos dos actores, quédense hasta el final del vídeo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba uno nuevo. Y ahora sí, vamos a ello. Para entender mejor todo el contexto, es importante que recordemos cómo fue la relación entre Demet y Can. Trabajaron juntos en Erkenci Kuş y para muchos, la química entre ellos era innegable. La serie, que se tradujo como Pájaro Soñador en algunos mercados, fue un fenómeno global que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can, sus personajes, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y la pasión que irradiaban en la pantalla alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera de ella. Se rumoreaba y mucho que algo más estaba pasando entre ellos fuera de la pantalla. Los paparazzi y las redes sociales, todo se llenó de especulaciones sobre una posible relación amorosa. Se les veía juntos en eventos, en cenas. Todo apuntaba a que podría haber algo más que una amistad. Las revistas del corazón y los sitios web de entretenimiento se inundaron de fotos y rumores que avivaban la llama de la esperanza para los fans que anhelaban que su historia de amor se trasladara a la vida real. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios y las reacciones de ambos actores eran analizados al milímetro en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron jamás una relación. Optaron por mantener su vida privada al margen de la atención mediática, y esto, por supuesto, no hizo más que aumentar el interés y la intriga. Ambos se mantuvieron firmes en su posición, sin negar ni confirmar las especulaciones, lo que generó aún más debate y curiosidad entre sus seguidores. El misterio alimentó la leyenda, y el público se volcó aún más en la búsqueda de respuestas que por el momento parecían inalcanzables. Después de Erkenci Kuş, cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, y Demet siguió triunfando en Turquía. La salida de la serie marcó el inicio de nuevas etapas para ambos actores. Can Yaman, conocido por su dedicación al trabajo y su perfeccionismo, se embarcó en proyectos en Italia y otros países, demostrando su ambición por conquistar nuevos horizontes en la actuación. Por su parte, Demet Özdemir, con su carisma y talento innato, continuó protagonizando series de éxito en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Los rumores, por supuesto, continuaron, aunque con menos frecuencia. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son algo complicadas. A veces la presión mediática, la distancia, y otros factores pueden afectar la dinámica entre las personas. La naturaleza volátil del mundo del espectáculo, con sus horarios exigentes, viajes constantes y exposición mediática, puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y aquí es donde entra nuestra pregunta explosiva. En una entrevista, y les prometo que en cuanto pueda, les dejaré el link a la entrevista original en la descripción, le preguntaron a Demet, directamente, sobre los músculos de Can Yaman. Imagínense la situación:
Una pregunta que claramente busca una reacción, un comentario, algo que alimente el morbo y el interés de los fans. La pregunta, formulada con astucia, buscaba generar un momento memorable, un titular jugoso que atrajera la atención del público y alimentara la conversación en las redes sociales. Ahora, ¿cómo reaccionó Demet? Aquí viene la parte interesante. Pues en lugar de evadir la pregunta o simplemente decir algo superficial, Demet sonrió. Sí, mantuvo la compostura, sonrió y con una gran dosis de diplomacia y astucia, respondió con una mezcla de humor y respeto. No voy a revelarles la respuesta completa aquí mismo, porque quiero que se queden con la intriga y vean el vídeo completo, si es que no lo han visto ya. Pero les aseguro que fue una respuesta inteligente que no la comprometió, pero que al mismo tiempo dejó entrever una sonrisa, una complicidad, algo que definitivamente alimentó la curiosidad de todos. En mi opinión, y esto es solo mi opinión, creo que Demet manejó la situación de manera impecable. En primer lugar, demostró profesionalismo al no perder la calma y responder con naturalidad. En segundo lugar, demostró inteligencia al no caer en la trampa de la pregunta. Evitó dar una respuesta directa, que pudiera ser malinterpretada o que generara más especulaciones. Y finalmente demostró una gran clase. Mantuvo una actitud positiva, respetuosa, y dejó claro que a pesar de todo, existe un cariño, una buena relación con Khan. La habilidad de Demet para sortear esta situación delicada es digna de admiración. Demostró que es posible mantener la compostura y la elegancia incluso bajo la presión mediática, y que la discreción y el buen humor son herramientas poderosas para proteger la privacidad y mantener una imagen positiva. Ahora hablemos un poco de las posibles razones de por qué esta pregunta fue formulada. Claramente la intención del entrevistador era generar un momento viral, un momento que captara la atención del público. Ya sea por el morbo que genera el saber sobre la vida privada de los famosos, o por la simple curiosidad que provoca la conexión entre dos personas que alguna vez fueron el centro de atención de todos los medios. La entrevista en sí misma se convirtió en un escaparate, un escenario en el que se buscaba obtener una reacción, un comentario que pudiera alimentar la maquinaria de la especulación y el entretenimiento. El mundo del espectáculo es así, a veces un poco cruel. Los medios, los fans, siempre están buscando el siguiente chisme, la siguiente novedad. Y es fácil caer en la trampa de las preguntas sensacionalistas, que buscan provocar una reacción, que buscan alimentar el circo mediático. La búsqueda constante de contenido, de titulares llamativos, puede llevar a los medios a cruzar límites y a invadir la privacidad de las personas. La presión por obtener la primicia y por mantener el interés del público puede ser abrumadora, y los famosos se ven constantemente expuestos a este escrutinio. Pero Demet con su respuesta demostró que se puede ser elegante, profesional, y al mismo tiempo mantener la distancia y el respeto. Es un ejemplo de cómo manejar situaciones incómodas, de cómo proteger tu privacidad, y de cómo salir victorioso sin importar la pregunta que te hagan. Su respuesta fue una clase magistral de diplomacia, una demostración de que es posible ser una figura pública sin perder la compostura y la integridad. Además, es importante recordar que tanto Demet como Khan son personas, con sentimientos, con una vida privada. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener esa privacidad. Es fácil juzgar, es fácil criticar, pero es importante ponerse en su lugar y entender que ellos también son seres humanos, con sus propios problemas y preocupaciones. El hecho de que sean conocidos por el público no les resta el derecho a la intimidad, y es fundamental respetar sus decisiones y sus límites. Volviendo al tema principal, la reacción de Demet a la pregunta sobre los músculos de Khan fue, en mi opinión, un ejemplo de cómo ser una persona pública sin sacrificar la elegancia y el respeto. Demostró que se puede ser inteligente, divertido y al mismo tiempo proteger tu vida privada. La habilidad de Demet para afrontar esta situación delicada es admirable. En lugar de caer en la trampa, demostró su madurez y su capacidad para mantener la calma y la compostura bajo presión. Bravo por Demet. Pero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de la respuesta de Demet? ¿Creen que manejó bien la situación? ¿Qué hubieran respondido ustedes? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones y discutir el tema con ustedes. Me interesa saber qué opinan sobre la forma en que Demet manejó la situación. ¿Creen que su respuesta fue la más adecuada? ¿Creen que pudo haber respondido de otra manera?
¿Cómo reaccionarían ustedes si les hicieran una pregunta similar? Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden, la vida de los famosos siempre es un tema muy interesante. Y esta pequeña anécdota de Demet y Can es un claro ejemplo de ello. La interacción entre los actores, los rumores, las especulaciones y las reacciones del público crean un ecosistema de entretenimiento que nos mantiene cautivados. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo con su apoyo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.